Un exorcista es una persona que se supone tiene la capacidad de expulsar a espíritus malignos de personas o lugares. La película El Exorcista fue dirigida por William Friedkin en el año 1973. Relata la historia de Regan, una niña que queda poseída por un demonio. Debe ser una de las películas más terroríficas que existen y de las más conocidas. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esta película existió un hecho real. Hoy vamos a hablar de la historia detrás del Exorcista. La película El Exorcista está basada en el libro llamado igualmente El Exorcista, escrito por William Blatty, el cual a su vez está basado en un caso de posesión satánica de un adolescente de 14 años en Maryland en el año 1949. El chico, del cual se desconoce su nombre verdadero por ser menor de edad al hecho, fue mencionado como Roland Doe para proteger su identidad. Roland era de origen alemán. La vida de Roland era una vida normal hasta enero del año de 1949. Ese año fue cuando empezaron a suceder hechos extraños en su casa. Uno de los primeros fenómenos pasó en la habitación de su abuela. Un cuadro con la imagen de Jesús apareció un día inclinado. También fue visto cómo el cuadro se movía como si fuera golpeado desde atrás de él. Se podía distinguir ruidos como si una garra raspara la madera detrás del cuadro. Esos mismos ruidos de arañazos se escucharon durante 11 días, hasta que se detuvieron sin ninguna razón aparente. Pero casualmente, el mismo día que se detuvieron, coincidían con la muerte de Harriet, una tía del joven Roland. Harriet era una persona que había influido en Roland. Ella era espiritista y le había enseñado al adolescente a usar la tabla Ouija. El mismo día que falleció, Roland había intentado comunicarse con ella a través de la tabla. Si bien los arañazos de la pared ese día se detuvieron, los hechos se complicarían más de ese momento en adelante. La personalidad de Roland con el paso de los días cambió. Se empezó a volver más reservado y arisco. Durante las noches se lo podía escuchar hablar dormido. Él comentaría tener pesadillas. Los fenómenos extraños volvieron a suceder. Los muebles se movían solos, la cama de Roland solía sacudirse de forma brusca durante la noche y Roland solía levantarse con lastimaduras y arañazos. La característica de estos arañazos es que aparecía como si desde adentro de él se hubiese causado la herida. Al sospecharse que el motivo de todos estos fenómenos era algo más allá de lo normal, se contactaron con el sacerdote católico Albert Hughes. Unos días después, Albert viajó para conocer a Roland y hacer una verificación del estado del chico. Ya alertado por la situación, fue preparado con algunas cosas, entre ellas velas y agua bendita. Al entrar a la habitación de Roland, la botella que tenía agua bendita explotó. Roland intentó prender las velas, pero éstas emitían una gran llamarada. Fue en ese momento que Roland le habló en latín y le dijo: «Sacerdote de Cristo, ¿por qué me molestas? Sabes que soy un demonio». La voz de Roland no correspondía a la de un adolescente de 14 años. La voz que le habló a Albert era una voz grave. Albert creía tener ya las pruebas para asegurar que la posesión era cierta. Pidió al arzobispado de Washington el permiso para realizar un exorcismo. Mientras tanto, decidieron internar a Roland en un hospital dirigido por jesuitas. En la habitación, Roland estaba constantemente vigilado. Había sido atado con correas a la cama para evitar que se hiciera daño. Roland permaneció tranquilo la mayoría del tiempo de su estancia en el hospital, en un aparente trance. Se despertó en el momento en que el sacerdote Albert ingresó a su habitación, ya vestido con la ropa para realizar el exorcismo. Roland volvió a hablar con voz grave y le ordenó al sacerdote que se quitara una cruz que a simple vista no llevaba, sino que la tenía oculta. Se empezaban a divisar nuevos arañazos en el cuerpo de Roland mientras hablaba en arameo y Albert recitaba las oraciones previas a realizarse un exorcismo. El adolescente se agitaba y trataba de zafarse de las correas con mucha fuerza. En un momento logró liberar una mano con la cual pudo arrancar un pedazo sólido del somier
y lastimar al padre Albert en todo el brazo izquierdo. Fue una herida bastante grande la que recibió el padre Albert, tan grave que tuvo que suspender el exorcismo en ese mismo momento para poder curarse el brazo. Los familiares de Roland les pareció la mejor idea mudarse a una casa de unos familiares en Saint Louis. En esa casa fueron Raymond Bishop, quien era sacerdote y profesor en teología, y el sacerdote William Bowdern. William era considerado santo por varias personas y era quien tenía por instrucciones del arzobispado de Washington el que estaría a cargo del nuevo exorcismo. A todo esto ya era marzo del año 1949. Bowdern y Bishop se vieron con Roland. El adolescente estaba tranquilo y los tres rezaron juntos. Al momento de quedarse solo en su habitación, Roland empezó a gritar por ayuda. Los sacerdotes, al intentar volver a la habitación a ayudarlo, no pudieron ingresar porque un librero se había desplazado y trababa la puerta. El resultado de este nuevo ataque fue Roland con lastimaduras y arañazos. 6 días después, el padre Bowdern comenzaría el exorcismo. Durante el exorcismo se tomaron notas para registrar los hechos que pasaban. La cama fue mojada con agua bendita y no dejó de moverse en ningún momento. Durante ciertas partes del exorcismo, donde se le ordena al espíritu impuro que revele su nombre, el cuerpo de Roland recibió nuevos golpes y arañazos en los muslos, estómagos, espalda y rostro. Durante la segunda sesión del exorcismo, al pedírsele nuevamente que revele su nombre, apareció escrito en el cuerpo de Roland la palabra Spite. Mientras nuevos arañazos marcaban el cuerpo de Roland, la voz grave emitía insultos contra los sacerdotes y se reía de forma burlona de las oraciones que ellos decían. Roland tuvo que volver a ser internado en el hospital Saint Louis, y el 18 de abril se hizo la última sesión del exorcismo. En una habitación que tenía la estatua de San Miguel, el padre Bowdern dirigió las últimas palabras del exorcismo. Roland diría, no con su misma voz, ni con la voz grave que se había expresado durante todo el exorcismo, sino con una voz nueva, una voz nítida pero con autoridad, con la que pronunciaría las siguientes palabras: soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente. Posterior a esto, Roland tuvo convulsiones muy fuertes, pero se calmó y dijo, se ha ido. Los días siguientes, Roland estuvo en el hospital, pero parecía haber olvidado lo que había pasado. Unos días después, el adolescente abandonó el hospital. La habitación donde ocurrió el exorcismo fue cerrada. El diario donde se escribió los hechos que sucedieron durante el exorcismo fue revelado en el año 1978. El diario había sido firmado por cerca de 50 testigos que afirmaban los hechos que se describían en él. Lo que se sabe de Roland es que creció y tuvo una familia. Blatty, el escritor del libro El Exorcista, leyó la noticia sobre un sacerdote que liberaba a un joven de una posesión demoníaca. Investigó la historia durante años. Fue así como, por pedido del mismo sacerdote Bowdern, haría el libro con la historia del exorcista. Se vendieron 13 millones de copias y 2 años después se haría la película. De alguna forma, la lucha contra la oscuridad, o la oscuridad misma de esta historia, causó que sea un gran éxito, incluso hasta el día de hoy. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, seguime en Facebook y suscríbete a mi canal.